vosotros habéis visto hasta la fecha pues cómo hacer todo el drenaje. Pues tenéis tanto el drenaje longitudinal, el drenaje transversal, bueno, aquí sería un colector transversal que lleva lo que es este desmonte, todo lo que cae en este desmonte al otro lado de la obra lineal, porque al final el drenaje se trata de proteger la obra lineal. Vamos a tener tanto ríos definidos que cruzan, como pues zonas de agua que al final van a drenar, o incluso el propio drenaje de la plataforma, que también hay que sacarlo fuera de la infraestructura. Entonces, os he mandado el programa, que básicamente lo que haremos será hoy un poco entender pues todas estas diferencias, ¿no?, entre la normativa de drenaje habitual, que obviamente hay que utilizarla siempre, y solamente porque es la normativa que tenemos que seguir en España, y si no la seguimos nos van a decir que no está bien, pero la podemos usar como metodología de control, y luego pues podemos hacer modelización hidráulicas diferentes, o incluso habiendo calculado los caudales por el método de carreteras, por el método de la normativa de carreteras, podemos utilizar modelos hidráulicos pues para comprobar que esas obras de paso cumplen, porque hasta la fecha me imagino que tenéis que hacer el anexo de drenaje calculando con una hoja Excel la capacidad de esas obras. Entonces revisaremos eso y veremos la diferencia, que si ponemos un modelo, pues por ejemplo unidimensional, como puede ser GKHMS, o podemos hacer incluso un modelo bidimensional. Eso significa que también que vamos a dividir, en lugar de tener una sección de lo que es nuestro tubo, nuestro marco, vamos a directamente, si es un marco más grande, nos puede interesar ver un poco la distribución de velocidades, o justo la entrada, cómo es la entrada del agua, la aproximación a nuestra obra de drenaje, y cómo es la salida. Porque a veces nosotros no tenemos en cuenta que esos cauces que pueden incidir contra nuestra obra de fábrica, nuestra obra lineal, al final pueden afectar a los taludes. ¿Ves? O sea, realmente cuando tenemos un caudal muy grande, como de 100 años, de 500 años, al final el agua no va perfectamente ordenada, se mete por el canal o por el marco y sale perfectamente. Puede ser que le cueste entrar, y eso cree pues unos remansos que hay que tener en cuenta para decidir hasta dónde voy a poner una protección en los taludes de la obra de paso, de nuestra obra lineal, o incluso a la salida que se crea en remansos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. O incluso otras obras de drenaje que tengamos aguas abajo nos pueden hacer de tapón. Nosotros hemos calculado a lo mejor una obra estupendamente, entonces no tiene ningún problema, el agua entra limpiamente, hay exceso de sección, incluso ponemos, bueno, pues hacemos un poco de obra de movimiento de tierras para favorecer la entrada y la salida, pero si aguas abajo tenemos una infraestructura más antigua que no ha sido calculada con la misma normativa, puede ser que nos cree un tapón. Y eso lo tenemos también que modelizar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la única manera es hacerlo una modelización bidimensional. No tenemos otra. Vale. Entonces, hoy veremos un poco esto, y en la práctica solo trabajaremos con QGIS. QGIS es un GIS gratuito que es muy potente. No sé si habéis trabajado alguna vez con ArcGIS, ¿lo habéis visto? Bueno, pues ArcGIS también es un GIS, es el más habitual, el más usado en el mundo, porque tiene mucha potencialidad. Pero QGIS, para lo que nosotros vamos a hacer, nos sirve perfectamente, y pues como es gratuito y además está en continuo desarrollo, y además tiene un montón de plugins. Por ejemplo, no sé si habéis hecho sanitaria, pues en la asignatura de sanitaria pues hay un plugin que ha hecho la Universidad de Valencia que sirve para calcular redes de distribución. Sí, pero con la toolkit de Panet puedes usarlo directamente, entonces tienes todas las ventajas del GIS y además toda la modelización de Panet. O sea que hay un montón de utilidades, muchas de las que yo no sé, y que si os ponéis a investigar, pues es un mundo pues apasionante. Y luego después lo que haremos dentro de 2 semanas, que tenemos otra vez clase, es ver un poco los métodos que tenemos para calcular que una obra de drenaje transversal es adecuada. Pues tenemos las hojas Excel, que al final lo que hacemos es suponemos que hay un crítico, pero es que a veces no hay un crítico por el problema de que tengamos una obra más aguas abajo, y veremos que lo podemos hacer modelizar con 1D o con 2D. Entonces haremos una práctica para ver la diferencia que suponen ambos métodos, y después lo que haremos será a la semana siguiente utilizar el método bidimensional. Es decir, ya hemos visto cómo se calcula con Excel, con unidimensional, y ahí vamos a meter el factor pendiente, y van a ser modelos muy sencillos porque al final solamente tengo un canal, que es pues mi marco o mi tubo,
y va a tener un punto de entrada y otro de salida, y lo que sí que vamos a ponerles unas condiciones de contorno, porque al final yo cuando termino paso una obra de paso debajo de una obra lineal y termino, pero puede ser que la pendiente de salida sea desfavorable. Si yo tengo una pendiente muy buena mientras cruzo mi infraestructura, pero luego resulta que acabo en una zona plana, pues puede ser que eso me cree una curva de remaso que yo cuando calculo con Excel no estoy pudiendo calibrar, ¿no? Cuánto se me sobreleva la lámina. Vale. Entonces utilizaremos, después de haber hecho eso con 1D, vamos a hacerlo con 2D, con un modelo sencillito, simplemente pues como vemos cómo se mueve el agua a lo largo del terreno y cómo puede incidir en los taludes. Y finalmente lo que haremos es pues, ver un poco las diferencias entre esto, y el día 16 de diciembre lo que haremos será intentar terminar de hacer el trabajo, ¿vale? Si ya tenéis vuestro anejo medio hecho. Además, bueno, yo no os lo voy a pedir tan pronto porque Ángel me parece que os lo pide antes de Navidades, pues yo os dejo un poco más para que lo podáis terminar, pero vamos, si lo entregáis ahí, fenomenal, ¿vale? Y luego al final, el último día, veremos un poquito... El 22. Sí, veremos un poquito lo que significa el riesgo. Es decir, no sé si habéis trabajado todavía con ese concepto, pero se usa mucho en ingeniería, porque ahora ya que estamos en una época en la que toda la información tiene que estar georreferenciada, colocada, bien organizada, por eso me gusta trabajar con GIS, para que empecéis a trabajar así y no sea simplemente, bueno, pues esta es mi zona, pero no la referencio con nada más, sino que vamos a trabajar con la parte del riesgo, y el riesgo se divide en dos partes, en la probabilidad de que tenga un problema y la consecuencia de ese problema. Entonces, la probabilidad nosotros la estamos calculando mediante el cálculo del drenaje, es decir, si nosotros tenemos una serie de caudales que inciden en nuestra obra lineal, en donde yo tenga inundación, voy a tener un riesgo de problemas, obviamente. Pero no es lo mismo que tenga un riesgo de inundación o tenga una probabilidad de inundación en una carretera comarcal, que al fin y al cabo pues va de prácticamente ningún sitio a ninguna parte, que sea en una nacional o en una autovía de peaje. Pues entonces la consecuencia de ese fallo va a ser mucho mayor, y entonces en los gestores de infraestructuras, sea del tipo que sea, al final trabajan con ese concepto. Ellos multiplican el riesgo que nosotros, o sea, la probabilidad de que falle algo, que si directamente la puedes calcular, pues en este caso va a ser por el agua que pase por ahí, pero puede ser pues porque sea una zona que tiene un terreno más complicado, más agresivo, el terreno suele tener subsidencias y entonces puede estropearse, pueden bajarse las capas de firme y tener un socavón, con la consecuencia. Y entonces se dedican a mantener con más cuidado aquellas zonas donde tienes un riesgo mayor. ¿De acuerdo? Entonces veremos eso un poco en GIS para que entendáis el concepto. Y con eso pues acabaremos este módulo. Espero que os guste. Bueno, entonces para continuar quería mostraros un ejemplo real que hice hace algunos años, ¿vale? Cuando empezó la modelización bidimensional. Entonces, por si no lo veis, aquí tenemos dos ríos, ¿vale?, que confluyen. Bueno, realmente este río que está en Castil de Peones, esto es la provincia de Burgos, y este otro que llega aquí, que es el Afluente. Entonces, ¿por qué les interesaba modelizar este cauce? Bueno, pues porque entre la Nacional 1, que es esta, y la autopista de peaje 1, que recientemente ha sido liberada, ahora ya no es de peaje, pues está prevista la construcción de una línea de alta velocidad. Y tiene que ir por este corredor. Claro, este corredor, pues bueno, a efectos de ordenación del territorio, pues está muy bien porque está entre dos infraestructuras lineales, fenomenal, lo podemos poner aquí, pero ¿qué pasa? Que hay un río con otra confluencia, etc. Hay dos crecidas de dos ríos que no se sabe cuándo van a llegar, entonces aquí es muy importante, ya no tienes que calcular solamente el caudal punta, sino que en este caso ellos querían demostrar que si este río principal tiene una cuenca más grande, va a tardar más en llegar la punta del hidrograma cuando haya una crecida, que este otro que es un poco más corto, con lo cual estrictamente no puedes sumar ambas puntas, porque ya te estás sumando
coeficientes de mayoración. ¿Vale? Entonces, lo correcto en estos casos más singulares, porque los ingenieros tenemos que aplicar el coeficiente de mayoración, pero también con un poco de cabeza. Y entonces siempre se va a entender que no se van a superponer ambos hidrogramas. Y además les interesaba conocer cómo podría afectar toda esta crecida de estos dos ríos a la obra lineal que iban a colocar. Porque ya no era simplemente detectar cuánto era el paso que tenían que dejar libre en cada viaducto, sino que simplemente por el mero hecho de producirse una crecida ya iba a incidir parte de la llanura de inundación y va a ocupar la franja prevista para nuestra infraestructura. Ahora lo vais a ver un poco mejor con esta imagen. Entonces, esta es esta zona. Si lo veis aquí, esta sería la franja de la Nacional 1, de la autopista de peaje, y aquí aparece la Nacional 1, que en algunos sitios pues prácticamente esa es la Nacional 1 y aquí es nuestra nueva infraestructura que iba a cruzar así. Entonces aquí tienen que poner dos viaductos seguidos y como veis, ¿qué ocurre? Que no vale simplemente con poner los viaductos. Yo aquí tengo problemas que cuando desborde este río me va a incidir en el talud sur, con lo cual lo tengo que reforzar para evitar esa socavación, que al final va a redundar en que se me pueda caer toda esta zona de la nueva línea de alta velocidad. Y aquí también tengo que poner especial atención a este estribo, el cual va a llegar el agua y va a incidir. Y esto, la única manera que tenemos de verificar hasta dónde llega es hacer este tipo de modelización. Porque una vez que un cauce se desborda de su lecho, prácticamente las llanuras van a ser horizontales. Y no podemos pensar simplemente que va a llegar a una determinada cota, sino que tenemos que tener en cuenta el volumen de agua que almacena, o sea, no crece infinitamente. Si yo decido, bueno, pues lo voy a cortar hasta tal cota, estoy cometiendo un error bastante grande. ¿De acuerdo? Y además, esta obra de paso que existía ya directamente sobre en la autopista 1, en el río Oca, resulta que estaba haciendo de embalse. Veis que aguas abajo, la zona que yo tengo inundada es menor, sobre todo la anchura de la zona inundada es menor y sin embargo en esta zona pues es más amplia. Entonces, con los métodos normales o con una hoja Excel yo no puedo determinar esto. Entonces, en el caso de viaductos especiales, siempre hay que hacer esta modelización. A ver, no es que haya que hacerla siempre, pero es siempre muy recomendable, porque al final el papel lo aguanta todo y directamente si haces la modelización ves qué problemas vas a tener y los puedes solucionar antes de tiempo. Ahora os enseñaré un caso real de una obra también en una línea de alta velocidad que tuvo un problema bastante gordo y no hubo muertos gracias a que el maquinista lo vio y paró prácticamente la máquina, pero podría haber sido pues, muy lesivo para todos los pasajeros que iban allí y simplemente porque no tuvieron en cuenta una obra de paso. Vale, entonces esto, si hacemos un poco de zoom, ¿veis? Que aquí hay una obra, se prevé un viaducto, esto es un poco en la parte oeste, en la primera parte, y si hacemos zoom vemos que tenemos que proteger este estribo y tenemos que proteger el talud sur, pues por lo menos en toda esta longitud. Si nosotros hacemos directamente la modelización, no podemos saber que aquí necesitamos un viaducto, porque es que realmente, o sea, es que se lo lleva. Se hizo la modelización también manteniendo todo el tramo y al final es que inundaba y no se podía construir de esa manera. Entonces, en estos casos se hace pues absolutamente imprescindible. Y en la zona del primer viaducto, veis aquí cómo ocurre. Y además esto lo que se suele hacer, esta es la presentación simplemente de las alturas máximas del agua en el terreno. Entonces, ¿cómo se hace este modelo? Pues tiene dos partes. Tenemos la parte del modelo digital del terreno, es decir, nosotros cogemos la cartografía que íbamos a trabajar con ella, que es un modelo de celdas. Cada celda tiene una altura.
Y lo que hacemos también es que podemos incluir elementos longitudinales, porque claro, si nosotros tenemos una obra de nueva creación, nuestra topografía, nuestro modelo digital del terreno de elevaciones no va a reflejar ese talud. Entonces, siempre estos programas hidráulicos tienen herramientas para poder meter, pues, como esos taludes de una manera más simplificada, o incluso si nosotros tuviéramos lo que ya sale de BIM, de AutoCAD, si ya tenemos esas líneas maestras, podemos hacer un modelo digital combinando ambos datos y ya meterlo directamente en la aplicación, ¿vale? Pero en el caso de que no tuviéramos, pues lo vamos a poder hacer también. Y veis, pues todo esto no se pone de manifiesto si yo no hago el modelo. Aquí de hecho también, pues veis que hay que proteger toda esta zona y esto se combina también mirando cuáles son las velocidades máximas. Porque no es lo mismo proteger una infraestructura para una velocidad máxima de medio metro por segundo para 5 metros por segundo. Obviamente va a haber que poner un material muchísimo más resistente. Y finalmente, si seguimos aquí, en la otra parte del viaducto, vemos que aquí hay un pontón sobre el río Oca que también está haciendo de embalse. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta porque la construcción de este viaducto no es la única, o este viaducto y esta obra lineal no es la única que está embalsando este río. Porque muchas veces hacia aguas arriba nosotros vamos a tener responsabilidades. Es decir, aquí ya tenemos una infraestructura que está hecha, pero conviene hacer estas modelizaciones para que de cara a posteriori no puedan culpabilizarnos de una nueva inundación, porque al final las lluvias son muy caprichosas y puede ser que nunca haya caído una lluvia suficiente como para producir una inundación de 100 años de periodo de retorno, cae justo después de la construcción de nuestra obra y se nos puede culpar a nosotros. Y esto ya evita esos problemas. Y no, es que esto ya se venía ocurriendo antes. Y lo que pasa que parece que ha sido culpa nuestra, pero no. ¿Vale? Entonces, por eso conviene siempre, cuando se hace una modelización de este tipo, hacer la modelización antes y después. Y de hecho, las confederaciones hidrográficas siempre piden ambas cosas para poder ellos valorar el efecto que tiene nuestra obra. Y entonces, esta es la misma zona, pero teniendo en cuenta la modelización de 500 años, y aquí sí que esto crea muchísimo más embalsamiento, y lo que se ve es que el agua llega e inunda toda esta zona aquí, y entonces sí que tenemos que proteger esta zona, que a priori no la hubiéramos tenido que proteger, porque si no estuviéramos pasando por una alcantarilla tan pequeña por aquí, al final podría pasar el agua perfectamente y esta zona no pasaría. Por eso siempre es importante tener en cuenta todo lo que tenemos alrededor. ¿Y cómo sabemos qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues con un poquito de ojo, viendo lo que hay alrededor. Y yo lo primero que recomiendo es hacer la modelización como si no hubiera nada. O sea, digamos que sería en situación natural, en situación de que no hay infraestructuras. Y una vez que ya ves lo que ocupa tu inundación sin ninguna infraestructura, las vas colocando y puedes ver la diferencia. Porque hay a veces que por economía de modelización no se hace ese primer paso y nos podemos equivocar. Siempre tenemos que tener la condición inicial. Entonces, esto se refiere a los modelos hidrológicos, evidentemente, pero también lo podemos aplicar a un modelo hidráulico. Es decir, nosotros podemos tener modelos agregados, es decir, que vamos a agregar distintos componentes en función de una característica. Por ejemplo, si yo hago un modelo que son los modelos unidimensionales, si es un modelo de cuencas, yo voy a tener, pues por cada cuenca tengo un elemento en mi modelo. Y ese elemento, todas las características son las mismas, es decir, tengo un área, tengo un coeficiente de escorrentía, habéis visto el drenaje, ¿verdad? Tengo un coeficiente de escorrentía, tengo un uso de suelo, que es la media ponderada de los distintos usos que tengo, ¿vale? Y tengo una lluvia, que también es la media ponderada de los distintos pluviógrafos que tengo. Yo puedo decir, bueno, pues en lugar de hacer una cuenca grande, voy a hacerlo semidistribuido, es decir, voy a dividirlo en parcelitas. Y entonces gano un poco de precisión. Pero también depende mucho de cómo lo haya decidido el usuario. Entonces, si lo trasladamos, voy a pasar un momento
a la pizarra, ¿vale? Para explicaros un poco ese concepto en un modelo hidráulico. Si yo tengo, vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, el cauce de un río, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer la modelización hidráulica, el agua va por aquí. Yo puedo tener un modelo agregado, entonces en ese modelo agregado yo simplemente voy a meter el eje, porque claro, tengo que meter una longitud por la cual va a discurrir el agua, pero si es totalmente agregado, yo voy a tener una sección, o sea, voy a tener este tramo, y todo este tramo va a tener la misma sección, es decir, de 1, o vamos a poner mejor, del inicio hasta el final, tengo solo una sección. Si tengo un canal rectangular o un canal con la misma sección todo el rato, un encauzamiento, esto puede ser cierto, no pasa nada. Pero en un río natural, pues veis que tengo zonas más anchas, zonas más estrechas, voy a tener mi perfil longitudinal. Bueno, lo he hecho muy largo, pero imaginaos que esta es mi perfil longitudinal. Evidentemente, pues va a tener irregularidades, ¿vale? Puede tener así, ¿vale? Cuando yo hago esta simplificación, al final, ¿qué ocurre? Que yo lo único que puedo hacer... No, este es el... Lo único que puedo hacer es... Él considera este punto y este como que es este es el inicio. Este es el final, ¿vale? Y luego que hace es... hay una línea recta, entonces considera que tiene la misma pendiente. Pero eso es una simplificación un poco burda. Entonces, ¿cómo podría convertir este modelo en semiagregado? Pues metiéndole más secciones. Y de hecho, hasta el año 2010, que es cuando empezó ya la potencia de los modelos bidimensionales en hidráulica, pues no había otra manera, o sea, tenías que meter secciones y bueno, pues tampoco puedes poner infinitas. Entonces pasas de tener, pues digo, bueno, pues meto, normalmente ¿dónde ponías secciones? Pues pones secciones en donde tienes los giros, por ejemplo pondrías aquí, en alguna zona, cuando tienes una zona, siempre tiene que ir perpendicular al eje, en una zona, bueno, pues más o menos así, aquí, entonces yo ya tengo un modelo semidistribuido. Y si represento aquí mis secciones, pues pondré tener una aquí, otra posiblemente aquí, otra, también convenía revisar el perfil longitudinal, porque yo debería colocarme, imagínate que las he colocado así, así y así. Bueno, entonces, si yo no tengo en cuenta los puntos altos y bajos, aquí, tampoco me sale bien, es decir, si yo he hecho esto, mi modelo, voy a coger otro color, y paradme por favor si no lo veis, pero es para explicaros un poco por qué al final mi modelo, voy a hacer esto, ¿vale? Voy a hacer esto, es que no tiene más información, no puede hacer otra cosa que fiarse de donde yo he puesto estos puntos. Pero realmente no nos representa la realidad, yo tendría que tener, bueno, voy a intentar poner los máximos puntos posibles de cambio para representar más fielmente la realidad. Entonces, en un modelo semiagregado, dependía muchísimo de la habilidad del proyectista o del ingeniero para decir dónde pongo estas secciones. Y de hecho, si yo me pongo, sabéis que cuando el agua tiene un estrechamiento, el agua va más rápido, ¿vale? Entonces, si yo me dedicaba a poner secciones solamente en las zonas estrechas y no ponía casi ninguna en las zonas anchas, conseguía que no se me inundara, ¿vale? Porque va más rápido. Que en la realidad, ¿qué va a ocurrir en un río como este? Pues lo que va a ocurrir, si este es el cauce de aguas bajas, imaginaros, lo que va a pasar en la realidad es que pues yo voy a tener una inundación así, más o menos, bueno, tal, aquí más grande, aquí más pequeña y demás. Pero si yo no coloco bien, yo como esto no lo sé a priori, sino que yo solamente tengo una planta, tengo mi topografía y decido dónde pongo mis secciones. Entonces, si el proyectista no las ponía muy bien, pues podía dar unos resultados, tanto por arriba como por abajo, malos. ¿Qué es un modelo distribuido? Pues prácticamente infinitas secciones, que ya no son secciones.
sino que lo que tenemos es un mallado. Es decir, para mejorar la precisión, yo puedo seguir metiendo secciones, hasta meter una sección cada metro, ¿vale? Pero al final, yo entre sección y sección, el modelo, lo único que puedo hacer es meter el agua en esta dirección, ¿vale? O sea, perpendicularmente entre una y otra. Eso es lo único que puedo hacer. Porque simplemente tiene una sección y un eje. Y entre una y otra, pues es una línea recta. O la línea del eje. Pero si yo lo que hago es que meto un modelo distribuido, entonces, en lugar de tener esto, yo tengo elementos, celditas. Las celditas, dependiendo del programa, pueden ser triangulares o rectangulares. En el programa que nosotros vamos a usar, que es GECRAS 2D, son rectangulares. Pero yo puedo decirle, entonces lo que hago es que le meto el eje, entonces ya sabe qué dirección tienen que seguir las celdas, qué dirección prioritaria, pero yo lo que hago es que meto, pues, bueno, voy a hacer un poquito solo aquí para no tener que dibujar todo, ¿vale? Pero al final yo le voy a ir metiendo esto y el programa va a ir simplificando y al final las líneas van a ser prácticamente horizontales y verticales y le puedo poner distintos tamaños de malla. En las zonas donde yo sé que no voy a inundar, voy a ponerle un tamaño más grande. Y en estas zonas que sí me interesan, yo lo que voy a hacer es muchas celditas, ¿vale? Y entonces ya, si por ejemplo en esta sección, vamos a ampliarla un poco, yo ya no voy a tener una sección y ya está, sino que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 elementos y el agua me irá por los elementos de abajo, por los elementos de arriba, en función de la energía que tenga el agua y la cantidad de agua que esté moviendo por ahí. Y además ya no se ve limitado por esto, es decir, ahora el agua me puede ir en cualquier dirección. Es decir, si yo inundo hacia acá, se me va a mover el agua hacia afuera, que es lo que realmente ocurre en la realidad. Los ríos no van de una sección a otra perfectamente por el eje, o sea, de este punto a este punto, el agua no viaja así, porque ahí no hay agua, sino que pues lo que hace es que se abre así, el agua a lo mejor va muy despacito por aquí, porque en general la dirección mayoritaria es de dentro a fuera, porque aquí prácticamente está parada en este sentido. Estoy intentando dibujar como los vectores de velocidad, y eso solo se puede apreciar en el modelo bidimensional. O si yo tengo un puente, ¿vale? Imaginaos el puente que he levantado la tapa del puente y aquí tengo mi río, ¿vale? Entonces, si yo quiero ver si cuando tengo sobre el cauce de aguas bajas, pues no hay ningún problema, el agua va por aquí, ordenadita, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando me desbordo? Si yo he dimensionado bien la obra de paso, porque hoy en día ya no te dejan que se meta dentro de la llanura de inundación o prácticamente no, pero para ciertos periodos de retorno, el agua me va a venir aquí. ¿Y qué va a hacer? Pues parte se va a ir para allá y parte se va a ir para acá. Y es necesario entender qué velocidades inciden aquí, qué velocidades van a cada lado, para poder dimensionar adecuadamente pues tanto los estribos, o si me encuentro una pila, ¿qué pasa alrededor de la pila? ¿Cómo se mueve el agua? ¿Qué forma de pila es la más adecuada? O si tengo una forma de pila súper novedosa, vamos a testarla con un modelo, ¿vale? Por lo general suelen ser de diámetro circular, ¿no? A veces son circulares, pero a veces son rectangulares, a veces tienen forma de uso. De hecho, yo participé en un proyecto en el cual se modelizaban distintas pilas e incluso, claro, no siempre lo que es el puente está perfectamente perpendicular al flujo del agua. Es decir, a veces puedes tener un río así, ¿vale? Y tienes una infraestructura, una carretera que viene así, ¿vale? Y entonces, evidentemente, tú vas a dejar el paso, pero la pilastra, por la manera de construcción, no puedes colocarla perfectamente orientada, sino que a lo mejor está desviada, y eso también influye, ¿vale? Y eso, claro, no solamente tienes la pila, tienes lo que es el cimiento, puede haber socavación,
tienes que valorar esa socavación, porque evidentemente va a tener un límite, pero va a tener un límite dependiendo de la velocidad a la que te llegue el agua. Si no, a lo mejor el límite que encuentras es totalmente descalzar lo que es la pila. O sea que hay todas esas cosas, por eso es tan importante la modelización hidráulica, que a veces no se puede simplificar si tenemos una zona muy sencilla. Entonces veremos también vuestras zonas a ver si realmente necesitamos este tipo de modelización, pero aún así la podemos hacer para ver qué pasa. Y en todo caso, pues haremos un tramo singular para entender mejor la información que nos proporciona. Entonces, si vuelvo otra vez a... Vale. Entonces, ahora veis la diferencia. Creo que ahora entendéis mejor la diferencia entre un modelo agregado y no distribuido. Al final, cuando hagamos una modelización hidráulica, vamos a tener todo el terreno distribuido. Ya no vamos a tener secciones, vamos a tener infinitos, muchos puntos. Al final tendremos un modelo que a lo mejor tiene 100.000 elementos, 1.000.000 de elementos. Ahora mismo el límite de modelización pues está como en 5 millones de elementos, porque si no ya tarda muchísimo en modelizar. Pero esto te da la capacidad para que no tengas que poner las secciones, no tengas que definir las cuencas, sino simplemente defines la lluvia en función de los datos pluviométricos que tengas y la echas sobre el terreno, le has puesto ya sus coeficientes de escorrentía para saber cuánta infiltración va a tener y demás, con lo cual no hace falta tampoco que trabajes con lluvia neta, porque también depende de la zona. Entonces es difícil trabajar con lluvia neta si tenemos un modelo distribuido, porque aquí el coeficiente de escorrentía que tengo no va a ser el mismo que este. Y así cada celda tiene sus características hidrológicas e hidráulicas de rugosidad diferentes. Porque el uso del suelo nos va a mandar sobre lo que es la rugosidad del terreno, así como con la pérdida que vamos a tener cuando llueva el agua, cuánta agua se va a mover. Entonces, ahora la tendencia es ir a modelos distribuidos. El único problema es que exigen un poco más de trabajo y un poco más de tiempo de cálculo, pero al final los resultados que te da son de mayor calidad. Perdón, no Sí. entendí antes lo de las inundaciones, no entendí del todo. O sea, Vale. bueno. Vosotros decidme porque como... ¿Esto? O no, lo que he dibujado. Sí, exacto. Vale, si no empezamos otra vez. Vale. O sea, lo que no ves es la diferencia entre un modelo y otro. O explícame. O sea, que cuando te refieres a inundaciones, ahí, o sea, no sé exactamente a qué te referías. La inundación es simplemente la crecida del río. Ah. Claro, entonces, al final, esto se trata de cuantificar hasta dónde te va a llegar la crecida del río, la inundación del río, y si te va a afectar a tu obra y cuánto te va a afectar. ¿Comprendes? Sí. Lo que veíamos Bueno, yo creo que ahora en la siguiente presentación, que es un poco más específica de un caso en concreto, al final, ¿ves? Haz esto, ¿cómo funciona? Si voy... Vale. Aquí, aunque no está incluido todo el modelo, pero aquí nos ha hecho una simulación de lluvia. Como está en una zona muy amplia, o sea, es una cuenca muy grande, al final lo que se ha hecho es un modelo hidrológico para determinar cuál es el caudal punta y cuál es el hidrograma de avenida, es decir, a lo mejor tarda 3 días en llegar hasta este lugar. En este caso tardaba unas 12 horas y sin embargo este otro río tardaba menos horas, tardaba a lo mejor 7. Con lo cual, ahora lo pintaré, pero lo que se hace es que se incluye aquí el caudal con su hidrograma de avenida real y se ve cómo se mueve por aquí y aquí lo mismo. Esta es la entrada y al final ese es el punto de salida. Es como si yo tengo el mundo y un modelo de este tipo, es como si yo pudiera recortar una ventanita, o sea, como si yo me pusiera así y cortara una ventanita y en la parte tengo la condición de contorno de aguas arriba, que es el caudal que me llega del río, y la condición de borde de aguas abajo, que al final es la pendiente.
y tengo que elegir suficientemente bien este tramo, porque si yo elijo un tramo, imaginaos que yo corto por aquí, o bueno, corto por aquí, y resulta que no tengo en cuenta esta obra, no estoy representando lo que yo estoy modelizando, no representa bien la realidad. Porque tengo un estrechamiento aquí que me va a influir, que me va a hacer un almacenamiento de agua aguas arriba. Entonces, eso es el modelo. Y puede ser hidráulico, y entonces yo meto simplemente los caudales, o puede ser hidrológico, y yo cogería una zona muy amplia, toda la cuenca aportante, y echaría el agua. O sea, no echaría el agua, echaría la lluvia. Porque puedes meter una condición tanto en una sección de entrada, ¿vale? A partir de aquí, o la puedo colocar en todo el terreno con una determinada agua que me va cayendo con una intensidad horaria. ¿Te he respondido? Sí. Vale. Vale, entonces si no te respondo la primera, me volvéis a preguntar. Que lo que quiero es que lo entendáis bien. Vale. Entonces, habéis estudiado la normativa vigente. Esta parte trata más de la parte del drenaje transversal. Pero aún así también se podría modelizar el drenaje longitudinal. Porque si yo tengo un modelo tan detallado como para incluir, que se ha hecho a veces, cuando es una obra de suficiente importancia. Uy, no sé cuándo es el descanso, más o menos ahora. Bueno, acabamos la presentación, descansamos un poco y luego seguimos con la otra presentación y ya nos ponemos a trabajar. Entonces, en general, va a ser para dimensionar esto. Es decir, si yo hago una modelización, ya sea unidimensional, en la que solamente meto mi sección, la sección, y meto el punto de entrada y el punto de salida, están unidos por una línea recta con una determinada pendiente, y puedo colocar la pendiente del terreno. Yo puedo ver pues, hasta dónde va a llegar el agua aquí, pero con más realismo que directamente si imagino que es un crítico, porque no siempre va a ser un crítico. Puede ser, normalmente va a ir en régimen lento, pero a lo mejor, dependiendo de la cantidad de agua que haya, es régimen lento, o para 500 años es régimen rápido. Y tengo que conocerlo. Podría hacerlo más grande el modelo unidimensional, es decir, en lugar de poner solamente el punto de inicio y el punto final, puedo meter un par de puntitos más y puedo meter la sección aquí, meto un punto más aguas arriba con esta distancia de la embocadura y la salida. Y ya puedo verla cómo me varía el calado desde este punto hasta aquí. Tengo un poco más de información. Que ya quiero hacerlo mejor, hago un modelo bidimensional, tengo mi terreno, le coloco unos taludes y dibujo y coloco un elemento que es un marco con una entrada aquí y una salida al otro lado, y veo, entonces ahí ¿qué es lo que veo? Aparte de saber, tengo una mezcla de modelos, tengo modelo unidimensional porque tengo solamente la sección y la longitud, es decir, todo lo que me pasa en el modelo unidimensional, la altura del agua es la misma para toda la sección, la velocidad es la misma, ¿vale? Ahora lo relaciono con lo otro. Y sin embargo, puedo tener esta zona de embocadura y la salida como bidimensional, y yo veo cómo se me mueve el agua por aquí, cómo me incide a lo mejor en el terraplén o no, cómo se me embalsa, si este encachado va a soportar. No lo va a decir el modelo, pero el modelo me va a dar velocidades y calados, y voy a saber si este encachado es el adecuado, o tengo que poner uno más fuerte o me estoy pasando. Entonces eso lo puedo modelizar, y luego ya podría hacer una modelización bidimensional por completo. ¿Eso qué significaría? Yo no, en el bidimensional, que es como si yo extiendo una tela sobre el mundo, ¿no? Y la tela tiene cuadrículas, y en cada cuadrícula tengo un valor de un resultado. En cada paso de tiempo pues tengo un calado, una velocidad. Aquí lo que podría hacer es, imaginaos que quito la tapa de lo que es mi carretera o mi línea de ferrocarril, y entonces ya dejo abierto esto, ya no pongo un marco, sino que veo digamos, mi canal. Es como si lo corto por aquí, ¿no? Vale, lo corto por aquí y lo veo, ya no puede ser que el agua, si el agua me tiene que girar, va a haber a lo mejor más calado en esta zona externa del radio de giro, de la curva, de la cuenca, del cauce, que en esta. Ya no tengo
ya los parámetros hidráulicos, los resultados, no son constantes a lo largo de la sección, sino que en cada elemento puedo tener un valor distinto. ¿Lo comprendéis? Entonces ya no tengo que pensar en secciones, pienso en pequeños elementos. Esto se ha hecho, o sea, el análisis por elementos finitos lleva muchísimo tiempo. En lugar de agregado, pues por cada elemento se hace, por ejemplo, empresas, en estructuras más especiales, y aquí se puede hacer pues en la parte hidráulica. ¿Vale? Y podríamos tener un modelo tan detallado que entonces, bueno, tendríamos que, si nosotros volvemos a tapar y metemos el talud, podríamos meter lluvia y ver si se nos inunda en alguna zona. Si los canales, porque yo puedo hacer el modelo tan detallado como quiera, o me permita mi ordenador, claro, porque luego eso tiene mucho tiempo de cálculo. Pero podría hacer los canalitos. Hay programas muy evolucionados, vamos a trabajar con uno que es gratuito, pero hay otros que son de pago, que te permiten herramientas prácticamente infinitas para meter hasta los canalillos, estos sumideros, estas uniones, y directamente simulas y puedes ver si se te agota, pero es que lo ves en el modelo, si se te agota la cuneta, si se te agota el canalón, si realmente estás poniendo adecuadamente las salidas del drenaje longitudinal o no. Puedes incluso ver, oye, ¿cuál es el charco máximo que se me crea a lo largo de mi plataforma? Incluso le podrías meter elementos de drenaje de la propia, filtrantes de la propia calzada. Es decir, sabéis que hay pavimentos drenantes y esos valores de capacidad de drenaje los podrías incorporar. O sea, que puedes hacerlo totalmente así. Y yo creo que el futuro será así. O sea, tendremos un modelo BIM, lo conectaremos, que ya hay en empresas AutoCAD, Autodesk, ha comprado un proveedor muy grande de modelos hidráulicos y está trabajando en cómo combinar ambas cosas. Si ya tienes BIM, directamente lo metes. Coges los datos de lluvia, que al final ahora tenemos que buscarlos, pero llegará un punto que el propio programa se conectará, verá la zona que es, se conectará con el AMS, sacará los datos y te dará directamente el resultado. Y solo tendrás que dibujar un polígono en Google Maps o en Google Earth y ya tendrás tu anejo hidráulico hecho, ¿no? Y tu anejo hidrológico. Pero bueno, por ahora tenemos que hacer un poquito más. No mucho, pero algo tenemos que hacer. Entonces, todo eso es el futuro y tenéis que estar preparados y sobre todo que no os asuste, porque todo eso es que es bueno. Es bueno porque te da más grado de seguridad y la precisión es mayor. Y bueno, hoy en la parte que vamos a trabajar, pues aprovecharemos estos enlaces porque podemos trabajar. Dentro del Ministerio de Medio Ambiente hay una capa que te puedes bajar, lo que pasa que no es muy detallada, para ver las cuencas y subcuencas de España. Está hecha con ArcGIS, entonces, o sea, con un modelo de cuadrículas, con GIS, entonces veréis que es como rectangular, que no tiene unos trazos limpios, pero en el centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional sí que podemos sacarnos esa información y también podemos sacarnos los modelos digitales del terreno de nuestra zona e incluso cartografías históricas, podemos ver ortofotos y todo eso nos resulta muy útil porque podemos ver, si tenemos dudas, podemos revisar cómo estaba antes el terreno e incluso otra herramienta que no tiene precio es Google Maps, porque sabéis que podéis ver vista 3D, podéis ir a lo largo de una infraestructura viendo los elementos que tiene y, hombre, al final siempre conviene ir al lugar, pero ya casi que no lo necesitas, ¿no? Porque es como un espía para ti. Y luego tenemos esta herramienta que he visto recientemente que en cualquier punto del mundo te traza la cuenca. A ver, no te da el mismo grado de detalle que el que tú tienes, porque al final tiene una información global que no es tan precisa, pero ya te puede dar una idea de por dónde va la cosa. Entonces, conviene utilizar estas cosas. Y luego también veremos, dentro de los usos de suelo, sabéis que hay un programa, no sé si lo sabéis, que se llama Corine Land Cover, de Comunidad Europea, en la cual, a través de foto aérea, cada 5 años o cada 2, dependiendo un poco de la zona, van actualizando los usos de suelo, ya están, digamos, tabulados con unos códigos que siempre son los mismos, y con eso lo puedes incorporar en tu GIS
y lo recortas y puedes ya saber qué zonas tienen qué uso de suelo. Con lo cual puedes delimitar tanto los coeficientes de escorrentía como, si haces la modificación hidráulica, la parte de coeficientes de Manning, de rugosidad, para ver cómo se va a mover el agua a lo largo de tu terreno.